Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, como siempre dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. Siempre antes de empezar con el tema del programa, envío un saludo a los gentiles televidentes que desde diversos países y también diferentes comunidades de Guatemala reportan su sintonía. Así que agradezco que ustedes se tomen de su tiempo para escribirme y decirme que sintonizan este programa que está hecho con las mejores intenciones para cada uno de ustedes y también para mí, porque uno escuchándose también aprende. Obviamente que también hay que escuchar a los demás. Hay una frase de Salinger que dice: soy un paranoico al revés. Siempre pienso que la gente está planeando algo para hacerme feliz. Precisamente con esta frase iniciamos el tema de hoy y es la paranoia, o como se le llama, ideas delirantes. Antes era más frecuente el término paranoico, ahora también se utiliza como ideas delirantes. Es común que escuchemos o que nosotros mismos en alguna ocasión le digamos a una persona: no, es que estás paranoico, cuando vemos que comienzan ciertos delirios o cuando hay ideas que son recurrentes y no le encontramos una explicación lógica. El trastorno de personalidad paranoica es llamado locura razonante y alude a la fijación en una idea delirante estructurada. Y esa es una definición de paranoia. Hay una idea que está bien estructurada. Obviamente que esta estructuración la hace una persona a raíz de algún acontecimiento. Esta idea puede girar con la persecución, enamoramiento, celos o perjuicios. La personalidad paranoide presenta una profunda desconfianza hacia los demás y una actitud hipervigilante. La persona que padece este tipo de psicosis está convencida de sus pensamientos y asume que no necesita ningún tratamiento farmacológico y es el único capaz de poder controlar este tipo de ideas delirantes. Surgen a raíz de algún evento que le haya acontecido a la persona y este evento puede girar en base a una enfermedad, a un atraco, a los niveles de autoestima que también tengan. Y para que podamos entender cuáles son esas ideas delirantes, voy a poner un ejemplo a raíz de la situación que se vive a nivel mundial y es una persona como el coronavirus se originó precisamente en una provincia asiática. Hay personas o alguien que esté paranoico o mejor dicho que tenga ideas delirantes
dice, bueno, si se encuentra un asiático, inmediatamente él dice que ese asiático tiene el coronavirus o que todos los asiáticos tienen el coronavirus y al lado el vecino precisamente es asiático. Entonces él dice, no, yo no quiero que viva ahí, que se vaya porque él tiene el coronavirus. Entonces usted viene y le explica y le dice, no, él tiene 5 años que no viaja a Asia, entonces yo no creo que por eso tenga el coronavirus. Entonces cuando usted le da esa explicación razonable, él entiende que tiene coronavirus. Entonces cuando usted le explica, contradiciéndole esa suposición que para él es un hecho, se molesta. Entonces las personas que tienen ideas delirantes no aguanta que se le contradiga lo que ellos están pensando, se convierten en agresivos y no importa cuántas veces usted le explique y le diga, no, es que se contagió de coronavirus, pudo haber sido aquí en el país, no tiene coronavirus. Entonces son unas ideas así que ocurren a raíz de algún detonante. Más adelante vamos a estar viendo también los tipos de ideas delirantes y cómo nosotros podemos tratar de buscar ayuda cuando se presenta este tipo de situaciones. La paranoia implica intensos sentimientos y pensamientos de ansiedad y de miedo, a menudo relacionados con la persecución, amenaza o conspiración. Hay que entender que no siempre un paranoico es esquizofrénico, porque la diferencia fundamental entre paranoides y esquizofrenia es que el paranoico tiene delirios, pero no alucina. El esquizofrénico sí tiene alucinaciones. Entonces, un paranoico dice, bueno, un asiático que lo tengo de vecino tiene el coronavirus, pero él no ve, se le aparece en las noches o le está hablando. Cuando hay alucinaciones, dependiendo del tipo de alucinación, porque hay alucinaciones auditivas, entonces alguien que alucina escucha que una persona le está hablando siempre el mismo tono de voz o cree que lo están persiguiendo. Entonces, eso es una diferencia básica para delimitar las ideas delirantes y la paranoia. La paranoia ocurre en diferentes trastornos mentales y está presente en los trastornos psicóticos y esta puede convertirse en delirios cuando los pensamientos irracionales y creencias se fijan tanto que no importa las pruebas que usted le presente a esa persona para que pueda entrar en razón. Nadie puede convencer a un paranoico y esta parte es difícil reconocer cuando estamos atravesando por una situación donde se necesita ayuda psicológica. Dentro de toda esta crisis que está ocurriendo a nivel mundial, no se le presta atención a la salud mental. Siempre nos preocupamos por la parte física, pero nuestra mente es tan poderosa que puede generar diferentes situaciones. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Estamos hablando sobre las ideas delirantes. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que adquieran la novela Psicosis en Panajachel en el Fondo de Cultura Económica, disponible ya, ubicada en la 6ª Avenida 865, zona 9 de Guatemala. No lo olviden, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos, estamos hablando sobre las ideas delirantes y antes de la pausa comentaba sobre la importancia de la salud mental. Cuando nosotros descuidamos nuestra salud mental, esto tiene repercusiones físicas. Por ejemplo, se ha comprobado que personas que padecen de hipertensión están
está muy ligada a los problemas emocionales. Por eso a veces es común ver que alguien que se ha divorciado o que la pareja lo abandonó tiende a padecer depresión alta. Entonces hay que cuidar nuestra salud emocional y también entender que es importante y visitar cuando se necesite a un psicólogo o un psiquiatra. Sacar esos tabús que se han vendido desde hace mucho, que bueno, es que estoy demente o lo que van a decir a demás personas. Tampoco se avergüence porque haya una clínica de psicología y usted mire para todos los lados para que los vecinos no vean que usted va a una consulta de psicología. No se sienta apenado. Si en la comunidad donde usted está hay un hospital y tienen hay un departamento de psiquiatría y usted ahí rogándole a Dios para que no aparezca un vecino mientras usted está en la sala de espera. Realmente eso no es algo por que avergonzarse. La paranoia, les comentaba, que está muy ligada con el delirio, que es una creencia extraña que la persona insiste en que a pesar de presentarles la evidencia contraria y que no es compartida por la mayoría, según también la cultura. Dos de los delirios más comunes son la persecución y grandiosidad. De repente, en algún momento hubo un detonante, por ejemplo, que lo asaltaron y durante el asalto le quitaron el celular. Entonces, él entiende que lo están siguiendo, sale a trabajar y él dice, no, es que me están siguiendo y además estoy seguro en mi casa. Obviamente que en este delirio no ve alucinaciones, él cree que lo están persiguiendo, tiene esa seguridad que lo están persiguiendo, pero no ve a un sujeto que lo persigue. Cuando comienzan a alucinar por algún trastorno de esquizofrenia, y tal vez es un poquito difícil de creer que alguien puede hasta crear una imagen de un individuo y decir, sí, me están persiguiendo, yo lo vi o escuché que me estaban llamando, pero la mente es poderosa y por eso uno siempre debe tratar de tener el control de la mente, porque cuando se pierde, entonces comienza el delirio, las alucinaciones y un sinnúmero de enfermedades que se pueden convertir en mortales. También cuando hablamos de la grandiosidad, que es un tipo de idea delirante, creen que el mundo gira alrededor de ellos, pero no quiero entrar ahorita en las tipologías porque lo quiero dejar un poquito más adelante. El trastorno delirante se caracteriza por la presencia de esos delirios y pueden durar alrededor de un mes o más para que se pueda diagnosticar. En algún momento ha tenido ideas delirantes. El asunto está, ¿qué tanto tiempo se dura con estas ideas delirantes y qué tan recurrente es? Y la capacidad del ser humano decir, no, yo creo que no estoy pensando de manera razonable qué está sucediendo conmigo y dejar la situación hasta ahí. Los delirios son tan fuertes o se han hecho tan comunes en nuestra humanidad, por así decirlo, que vemos en las redes personas que tienen algún trastorno mental y salen con algo en un medio de comunicación y esto se hace viral, pero realmente hay algunos que se ríen y dicen, sí, pero se lo toman a chiste, pero esa persona puede ser que tenga algún trastorno mental. Y esto me recuerda mucho el caso cuando ocurrió la erupción del volcán acá en Guatemala, un señor hondureño que comenzó a decir un sinnúmero de cosas y que esto había ocurrido por la desobediencia, por fornicarios, y dijo de todo el señor. Entonces comenzaron a reírse de eso y se lo encontraron chistoso, pero a veces ese tipo de personas realmente lo que tienen es una enfermedad mental y usted se convierte en seguidor de alguien que necesita ayuda psicológica y ya en casos más graves hasta ayuda de un psiquiatra. También está
el caso de gente que todo lo que ocurre es culpa del presidente o del Congreso o de la policía o de un sector en específico. Recuerdo en diciembre estaba en República Dominicana y siempre me ha gustado nadar y estaba en una playa muy cercana a mi casa y un niño que se encontraba acompañado de otro menor de edad se estaba ahogando. Bueno, lo sacaron, llamaron al 911, el niño que lo estaba acompañando asustado se marchó del lugar y la señora que cuidaba el parque acuático, ella de repente comenzó a decir que eso era culpa de los maestros, que cómo va a ser posible que los maestros dejan que los niños en hora de escuela salgan a la playa. Y hubo una persona que precisamente era maestra y le dijo, señora, pero si estamos en vacaciones, o sea, ¿qué culpa tenemos nosotros los maestros de eso? Imagínense cuando esa señora encontró a alguien que le contradijo esa forma de pensar. Entonces es muy fácil establecer que esa señora tenía ideas delirantes por algo que había ocurrido o que ella había visto y que le había afectado. Entonces, cuando usted trata de buscarle la lógica y dice, bueno, pero sí es cierto, ¿qué tiene que ver que un niño que ande solo se esté ahogando? ¿Qué tienen que ver los maestros con eso? Ahí el asunto es preguntarse dónde estaban los padres de ese niño y quién sabe si hasta los mismos padres le han dicho en reiteradas ocasiones que no fuera a la playa. Entonces ese tipo de ideas ocurren. Entonces yo no sé también si ustedes han visto, los que no tienen el fanatismo obviamente que hasta el tope, que de repente ocurre algo y inmediatamente dicen, no, eso fue por el presidente de la República. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver el presidente de la República en esa toma de decisión? O algo muy alejado con la policía. No, es que la policía es la culpable. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la policía con educación? Entonces, y yo sé que ustedes tienen personas en sus redes sociales que todo, absolutamente todo, yo creo que hasta si salen a la calle y se tropiezan, van a decir que fue culpa de un grupo en específico. Esto es Reflejos, yo soy Raicy Senois, vamos a una pausa, pero por favor no nos cambie. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que adquieran la novela Psicosis en Panajachel en el Fondo de Cultura Económica, disponible ya, ubicada en la Sexta Avenida 865, zona 9 de Guatemala. No lo olviden, Psicosis en Panajachel. Vuelta en Reflejos. Una persona que tenga una idea delirante, porque realmente hay una fijación con una idea, no es alguien que cuando tiene este tipo de situación está paranoico por varias ideas, sino que hay una idea que se hace persistente. Sin embargo, alguien que es esquizofrénico, su vida se paraliza. Con el paranoico no, porque si él entiende que en su casa su mujer lo quiere envenenar, el problema lo va a tener ahí, porque cuando él llegue de trabajar, él no va a comer, pero cuando él esté en su trabajo, todo lo contrario, él se va a sentir bien porque no está cerca y no va a consumir sus alimentos. Sin embargo, el que tiene una idea delirante en su trabajo se va a pasar el día entero hablando sobre eso, que su mujer en los alimentos, según él, le coloca algo para envenenarlo. La paranoia y la ansiedad están relacionadas y un pensamiento paranoide puede ser descrito como un tipo de pensamiento ansioso. Tienen que ver con una reacción
ante una posible amenaza que la ha creado según sus pensamientos. La ansiedad puede causar paranoia y hay investigaciones que sugieren que puede afectar al objeto de la paranoia cuánto dura y cuánto malestar provoca. Obviamente que esto tiene que ver con la intensidad y los pensamientos paranoides pueden favorecer, obviamente, como lo explicamos, a la ansiedad. La paranoia tiene sus síntomas muy característicos y dentro de uno de estos está la dificultad para creer o confiar en los demás. Recalco que esto tiene que ver, dependiendo el tipo de paranoia, se ofende fácilmente. Alguien que tiene idea delirante, cuando ve que le contradicen su punto de vista, se ofende hasta el punto de llegar a la agresividad. Cree que los comentarios hacia él tienen una connotación dañina. No sé si les ha pasado que de repente alguien le dice, no, es que puede ser la mamá, la pareja, es que tú no me quieres. Entonces esta persona le explica de mil formas que realmente sí, no mami, yo te quiero, pero no es que tú no me quieres. Y se pone, no, y se pone agresiva. Entonces ese tipo de pensamiento es porque entiende que usted le quiere hacer daño en su cabeza, ya por decirlo así, le dio con que usted no tiene ningún afecto hacia esa persona y mientras más usted se encapriche en explicarle que sí, usted lo único que hace es reforzar ese tipo de pensamiento, actúa a la defensiva, es incapaz de comprometerse, también de dejar pasar las transgresiones, incluso tras una disculpa. Si de repente a un paranoico usted le dice, lo siento, discúlpame, no hay forma de que él pueda escuchar y que su capacidad de raciocinio le permita entender que le están pidiendo una disculpa. Entonces es como chocar constantemente con una piedra. Excúsame, pero él no entiende. O sea, está tan ofuscado en su forma de pensar que no puede procesar la información de que es sacando o es un cese al fuego, por así decirlo. Como seres humanos, tendemos a ser muy fuerte en nuestra forma de pensar, algunos más que otros, y por eso uno debe tratar de no ser tan agresivo. Siempre en las discusiones se da que uno quiere ganar a toda cosa, uno dice no, y al final, pero ¿qué ganaste? Ganaste en una discusión, pero te generó eso dinero, ¿qué hizo? Por el contrario, en ocasiones eso lo que trae es lastimar, eso uno tiene que pasar algunas discusiones por alto, sobre todo cuando se tratan de política, de religión, de deportes, que son las que terminan trayendo grandes conflictos y donde la gente nunca puede estar de acuerdo. Entonces es raro que dos personas de un mismo partido se junten. No, es como, no entiendo qué pasa. Entonces se junta este que es de la izquierda, el otro que es de la derecha, y ya ustedes saben la gran discusión que se arma y hasta el punto de romper amistades de décadas. Asume que desagrada a los demás, incluso si hay evidencia contraria. Cree que los demás mienten o están en su contra, encuentran dificultad para mantener relaciones debido, obviamente, que a los problemas de confianza, y si se sienten perseguidos cuando alguien piensa diferente a ellos. Las causas de la paranoia varían, pero una de las principales es tener experiencias confusas o perturbadoras, y obviamente que está también dentro de estas causas el factor detonante. Los seres humanos van a tener algo que les motiva a tener ciertos comportamientos. La diferencia es que hay quienes pueden controlarse. De repente hay muchachas que
que le han entregado su virginidad a un sujeto y como ese hombre la rechazó y ellas creían que él iba a tener algo serio con ella, la abandonan y ella inmediatamente los estudios, ya no quieren compartir en grupos y esto puede generar hasta una demencia. Todos los seres humanos tienen alguna predisposición para una enfermedad mental. El asunto está que hay algunos que lo desarrollan y otros que cuando se presentan los factores detonantes saben cómo manejar las situaciones. Si usted comienza a investigar sobre los enfermos mentales que andan en su comunidad, siempre va a encontrar ese factor detonante, ¿no? Que el papá la abandonó o que la violaron, la atracaron, perdió a un hijo, o sea, siempre hay algo que lastima al ser humano. El asunto está saber cómo manejar este tipo de situaciones, aunque decirlo es muy fácil, lo difícil es poder aplicarlo. Hay madres que de repente tienen 2 hijos y los 2 hijos han muerto en un asalto, o tienen 3 hijos y de los 3, 2 murieron en diferentes tiempos en un asalto. Entonces le queda un hijo en la casa y ella entiende que ese hijo no puede ir ni siquiera al trabajo porque ella cree que le va a pasar lo mismo que a sus otros hijos. Entonces hay situaciones que son difíciles, pero que debemos buscar la forma de cómo manejar las experiencias vitales. Es más probable que se experimenten pensamientos paranoides cuando se está vulnerable, aislado o en situaciones estresantes. En estos momentos donde la mayoría, y quiera Dios que sea así, están en cuarentena y esto hace que usted esté encerrado en su casa. De hecho, yo tengo días o en mi tiempo duro casi 200 horas en mi casa apenas saliendo al patio. Esto puede generar estrés y por eso siempre hay que buscar algo que hacer. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que adquieran la novela Psicosis en Panajachel en el Fondo de Cultura Económica, disponible ya, ubicada en la Sexta Avenida 865, zona 9 de Guatemala. No lo olviden, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos. Antes de la pausa les comentaba el estrés y la ansiedad que puede generar el pasar horas encerrado en su casa. Imagínense las que estamos acostumbrados a salir con mucha frecuencia y lo difícil en que se convierte esta situación, pero siempre hay que buscar, o si usted quiere mantener una salud mental que aunque no sea al 100%, pero que al menos no le permita perder la hilaridad, y es usted, bueno, plante un huerto si su patio se lo permite, las semillas, por ejemplo, de tomate, de chile, busque la forma de cómo y de plantar un huerto. Y usted tal vez diga, bueno, pero es que no tengo patio. En los envases, las latas que usted va y tira, busca un poco de tierra, le hace unos hoyitos y ahí puede sembrar unas cuantas semillitas. Si no le gusta la siembra, salga a su patio, camine un poco, escuche algo de música o un programa que no sea estresante. El asunto está no pasarse las 24 horas del día escuchando noticias negativas que sintonizan de repente todos los funerales que se están realizando de manera masiva en Estados Unidos, los entierros en fosas comunes que se realizan en Estados Unidos, o
pero el ejército italiano con cientos que van llevándolo a fosas comunes. No, ese tipo de información, no es que usted no va a dejar de verla, pero elija la hora, evalúe cómo usted se siente y salga un poquito de la rutina del coronavirus, porque si somos del grupo de dichosos que no tenemos la necesidad de salir a diario, entonces hay que buscar la manera de cómo pasar este tiempo de la mejor forma. Dentro de las causas de la paranoia está la falta de sueño, y esto es básico para todo ser humano. El dormir produce alteraciones en nuestro sistema nervioso, y por eso es que siempre se procura que los seres humanos, de acuerdo a la edad, a qué se dedican, puedan dormir sus horas adecuadas. El consumo de drogas, obviamente, que también produce ciertos daños en el sistema nervioso y la genética. El psicólogo, el psiquiatra trata de investigar si hay familiares que han padecido de algún trastorno mental. Los tipos de paranoides, dentro de uno de estos está los celos o celotípico. De repente, la persona entiende que su pareja la está engañando y no hay forma que el individuo le explique que no. Esto se da tanto en hombres como en mujeres. Es más común que siempre escuchemos que un hombre es celoso, y porque ellos lo expresan en ese sentido, son más abiertos para expresar los celos, pero la mujer le dice: no, es que yo no te estoy engañando, y busca la forma de cómo demostrárselo, pero este hombre revisa celular y aunque él nunca encuentre nada, pero sigue con la idea. Algunos llegan hasta el punto de contratar a un detective privado para que siga a esta mujer, pero nunca le dan una evidencia, una infidelidad, pero en su mente, porque tal vez él viene de un divorcio donde la ex esposa lo engañaba, entonces él creó esa idea que todas las mujeres son infieles y no importa que no tenga una que él lo engañe. En su mente él concibió esa idea y bajo ninguna forma va a cambiar, obviamente, si no busca ayuda psicológica. Por eso vemos tantas noticias sobre crímenes de géneros, y realmente lo que hay son problemas mentales. Pero como la gente no busca ayuda para las situaciones mentales, si usted va a un hospital, se va a encontrar que la consulta para los diabéticos, para traumatología, se va a encontrar que todas esas están llenas, pero cuando usted mira a la sala de psiquiatría, va a ver que apenas 2 o 3 individuos están ahí sentados medio ocultándose, porque no entienden que es necesario buscar ayuda emocional. Y por eso, aunque no importa las medidas que se tomen a nivel legislativo, mientras no exista una jurisprudencia que incentive a los congresos, sobre todo en América Latina, para que las personas busquen ayuda psicológica, y donde se venda la salud mental como algo efectivo en el comportamiento de la sociedad, estos crímenes se van a seguir generando, porque de repente usted tiene un vecino donde tuvieron un impasse completamente tonto y que se puede quedar ahí. Hay uno que tiene algún problema mental y ni siquiera lo sabe y decide quitarle la vida al vecino por una tontería. Entonces, la salud mental es tan importante como la salud física. Dentro de los tipos también está la grandiosidad, y esta forma de paranoia cree que es mucho mejor o más influyente de lo que es en realidad. Es el tipo de
de paranoico que entiende que es lo mejor y en su empresa hay 1000 trabajadores, pero él dice que él es el trabajador más conocido, pero lo irónico es que él trabaja en una oficina donde recibe las llamadas de algún problema que hay dentro de la empresa y nadie realmente, apenas 2 gatos, por así decirlo, lo conocen, pero dentro de su delirio, él entiende que él es el más famoso dentro de la empresa y no hay forma que logren sacarle esa idea. De repente en la empresa se hace un concurso de popularidad y él ni siquiera aparece como candidato, pero aún así él entiende que él es muy famoso y no hay forma que los compañeros le digan, no, pero mira, ni siquiera te colocaron como candidato. No, no me colocaron como candidato porque son un montón de envidiosos. O sea, siempre hay una forma de justificar y está el hipocondriaco. Y vamos a una pausa, pero vamos a estar hablando de este tipo de paranoico cuando regresemos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que adquieran la novela Psicosis en Panajachel en el Fondo de Cultura Económica, disponible ya, ubicada en la 6ª Avenida 865, zona 9 de Guatemala. No lo olviden, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos. Antes de la pausa hablábamos sobre el hipocondriaco, que es un tipo de paranoia, y este individuo cree que tiene todas las enfermedades del mundo, a pesar de que se le han realizado diversos estudios y han dado negativo, pero él entiende que eso ocurre porque el médico conspira contra él. Entonces es este individuo que él dice que tiene cáncer, que es diabético y él mismo se atañe un grupo de enfermedades. También dentro de los tipos de paranoia está el de el enamoramiento, vamos a decirlo así, y él entiende que amores imposibles tienen su cabeza, que de repente Jennifer Aniston está enamorada de él. Él está mirando el televisor y dice, sí, miren que como ella me ve, esa mirada me la dedicó a mí, o una mujer, Brad Pitt está enamorada de mí, o Nayib Bukele está enamorado de mí, pero él ni siquiera sabe de la existencia de esa persona. Entonces de ahí viene que los familiares comienzan a burlarse de él, o los amigos, y ocurre ese aislamiento, porque dicen, no, es que este tipo o esta tipa tiene que estar loca, demente, para estar saliendo con esas cosas. ¿Qué hacer con la paranoia? Lo primero es tratar de reconocer que se tienen estos tipos de pensamientos, aunque es muy difícil que un paranoico por sí solo reconozca que tiene alguna idea delirante, y por eso cuesta que busque ayuda psicológica. Siempre es bueno pensar, porque en algún momento todos hemos atravesado por momentos de paranoia, y cómo esos pensamientos también nos hacen sentir el tiempo que nosotros dormimos y las situaciones que son vitales en nuestra vida. Siempre hay algo, como dicen por ahí, el clavito en el zapato, o sea, esa molestia que genera pensamientos autodestructivos. Y siempre pensar que qué tanto ayuda, valga la redundancia, ciertos pensamientos. Entonces usted dice, del 1 al 10, ¿qué tanto me beneficia este tipo de pensamiento? La paranoia, después que se ha identificado como un trastorno mental, de la única forma que se puede resolver, la psicología y las terapias conductuales ayudan, pero se necesita de un fármaco. Ningún paranoico, simplemente porque le digan que deje de ser así, que no piense eso, que eso no es cierto, va
va a dejar de tener este tipo de pensamientos. Se necesitan fármacos que lo puedan ayudar, y de ahí estas terapias conductuales se hacen en combinación con el psicólogo y con la medicación que da un psiquiatra. Entonces nadie se puede curar a sí mismo después de ser diagnosticado como paranoico. Por eso lo recomendable es buscar ayuda para tratar de lidiar con este tipo de trastorno. Y usted como familia tiene que entender que necesita una ayuda médica, porque con alguien que tiene una idea delirante los consejos no sirven. Por el contrario, usted se lo echa de enemigo, porque él entiende que usted está conspirando en contra de él. Y siempre nosotros como seres humanos prestarle atención a nuestros pensamientos. Según las investigaciones, se dice que tienden a ser narcisistas y son personas muy controladoras. Hay que soltar ese control, y que el único control que uno tenga en las manos sea el control del televisor, pero no querer regularizarle la vida a los demás, porque a veces uno dice, bueno, es que voy a ayudar a una persona, pero esa persona no está pidiendo ayuda, pero usted dice, no, es que mi hijo, y se va a casar con ese hombre que no sirve, y ya yo se lo he dicho, se va a casar con esa mujer que el pueblo entero la ha manoseado, y usted comienza a mortificarse, y su hijo o su hija es feliz ahí. Entonces todo este tipo de control hace que usted se convierta en alguien que entiende que los únicos chicharrones que tienen que tronar son los suyos. Por suerte, vivimos, aunque algunos dicen que no, vivimos en una época de democracia donde nosotros podemos expresar nuestros pensamientos, y donde la diversidad de personas hace que pensemos de una manera diferente. Entonces, viva y deje vivir, y también a controlar nuestros pensamientos, aparte del control de su televisor. Para finalizar, quiero compartir con ustedes dos versículos bíblicos. Se encuentran en Filipenses 4, del 6 al 7, y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada nosotros tenemos que estar preocupados. Sin embargo, las diferentes situaciones que nos ocurren como seres humanos, lo primero que hacen es que nosotros nos preocupemos. Y cuando esto ocurre, no podemos ver la forma en que, valga la redundancia, podemos resolver esas situaciones difíciles que se presentan. Siempre y cuando haya vida, existe una solución para cualquier tipo de problema. Y cuando nosotros guardamos nuestros pensamientos y le pedimos a Dios que nos ayude con alguna situación, este versículo bíblico dice que nosotros debemos darle gracia, y esa gracia significa que tenemos la fe para saber que Él nos escuchó y que esa situación Él nos va a ayudar. Tal vez usted diga, bueno, en medio de esta cuarentena en una cárcel de Guatemala tengo a un hijo preso y ni siquiera lo puedo llegar a ver. ¿Cómo se va a resolver esa situación? O tengo algún familiar en Estados Unidos enfermo del coronavirus, una persona con 70 años o que tiene otra enfermedad, pero preocuparse no va a resolver ninguna de esas situaciones. Pero si usted ayuda de una forma en que le dé esperanza al otro, eso sí va a ser importante. Entonces, preocuparse nunca resuelve nada, pero buscar las alternativas de cómo evitar preocuparse, eso sí es importante. Cuando la mente está demasiado ociosa, se mortifica.
edifica. Esto es Reflejos, yo soy Raicy Senois y hoy quiero compartir con ustedes un segmento sobre un culto en la iglesia Mahanaim del pastor Ezequiel Molina en la República Dominicana. Así que con el respeto de quienes no comparten un culto, los dejo desde Mahanaim, esperando que estas alabanzas sirvan de edificación para nuestra vida. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois y será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye, bye.